Entonces, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Voy a decir unas breves palabritas antes del inicio. Eh, por un lado, agradecemos a Pares con Pares que nos da el espacio de hoy para que Gerardo pueda estar con nosotros, exponer sobre llamamiento a emociones, Einstein, Borges, Ben Gurión, Simón Veil, Nicius. Aviso a la gente de Pares con Pares que sí se continúa el miércoles próximo, que es 4 de noviembre, pero a las 18:30, en el horario de siempre, no a las 19 como hoy. Aviso que el miércoles 11, en este ciclo de charlas, la charla que se va a dar es distintas militancias argentino-judías en la década de los 60 y de los 70, en este ciclo de charlas que organiza el Llamamiento y el grupo CEIL del CONICET. Una cosita más. Voy a invitar a todos y a todas a que apaguen sus micrófonos, que se silencien. Va a hablar ahora el compañero Luis Con, luego Gerardo, y las preguntas van a ser después de la exposición de Gerardo para que él pueda desarrollar tranquilo su tema. Así que, por favor, silencien los micrófonos, las preguntas van a ser por chat y se las vamos a ir transmitiendo a Gerardo. Así que, una vez más, bienvenidos. Luis. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo en nombre del llamamiento, brevemente lo que voy a explicar es el significado, el origen y qué es nuestra institución, porque afortunadamente en estas charlas concurren a veces, tenemos una audiencia tradicional o que con frecuencia nos acompaña, y cada tanto se agregan con mucho agrado para nosotros, se agregan nuevos participantes. Entonces, brevemente les quiero decir, el Llamamiento Argentino Judío ya cumplió 5 años de existencia desde su fundación, que fue el 19 de septiembre del año 2015. El llamamiento nació a fines del 2014 o principios de ese año del 2015, entendiendo que dentro de la colectividad argentino-judía había que llenar un vacío con una institución que representara a sectores progresistas, probadamente democráticos, y diferenciarnos de lo que hasta entonces era la institución oficial, que parecía que representaba a toda la colectividad judía, que era la DAIA. Con la idea, primero no la podría representar a toda porque en todo momento, y por supuesto actualmente también, nuestra colectividad tiene una heterogeneidad vastísima donde nosotros estamos representando a una parte de ese segmento y la DAIA representa a otros. Pero en el 2015 nosotros pensamos que se había volcado ya, siguiendo un proceso que tenía décadas, se había instalado en un plano que la situaba al lado de los sectores más conservadores, más regresivos de nuestra sociedad, y especialmente dentro de un contorno que ocurrió en esos 2 años, que fue el tema de la deformación, la desviación que tuvo la investigación del atentado a la AMIA, con la aparición del memorándum, todo el fenómeno Nisman y demás. Pensamos que la DAIA se había alineado al lado de los intereses geopolíticos del Estado de Israel y de sus aliados, la Unión Europea, los Estados Unidos, y no al lado de los familiares, de las víctimas del atentado, para tratar de lograr su esclarecimiento. Entonces, en ese marco, nosotros decidimos la fundación del llamamiento, donde convergieron una enorme cantidad de argentinos judíos que ya tenían una tradición militante, dirigente o demás en algunas instituciones, y muchos otros que nunca habían participado de ninguna institución porque no se sentían representados por ella. Entonces, en ese marco es que nació el llamamiento, y ya después de 5 años nosotros somos una asociación civil reconocida por el Estado, tenemos personería jurídica, o sea, y dentro de ese marco estamos funcionando. En ese contorno es que se da hoy este ciclo de estas charlas con Gerardo Masur. Entonces, dicho esto, voy a pasar a presentarlo. Es muy interesante presentarlo a Gerardo
no tiene ese tipo de currículo donde uno, recién estábamos charlando, uno tiene que decir es profesor acá, profesor allá, tiene esto, no. Cada una de las cosas que ha hecho es muy singular, así que me voy a tomar pequeños minutos para que sepamos y conozcamos el perfil del orador. Gerardo ha sido director de Cultura de la Sociedad Hebraica Argentina durante 40 años. Ha dirigido obras de teatro de Pacho O'Donnell, Eduardo Pavlovsky, Janov Levin y de su autoría. Dirigió, y otras más, ¿no? Dirigió muchos eventos artísticos en el Luna Park, en el Teatro Gran Rex, en el Teatro de la Hebraica. Escribió y participó de espectáculos de tangos en el Club del Vino, en la Librería Clásica y Moderna, y siempre también en el Teatro de la Hebraica. Fue jurado de los concursos de Marcha por la Vida y de la Casa de Ana Frank para adolescentes y jóvenes. Ha tenido a su cargo la curaduría de exposiciones de artes plásticas en el CAIC, en el Centro de Artes y Comunicación, el Palais de Glass, en el Centro Cultural Recoleta y en el Museo de Arte Moderno de Montevideo. Condujo muchos programas culturales de radio y televisión. Fue nombrado Padre de Plaza de Mayo, que es una distinción que otorgan, como todos saben, las madres de Plaza Mayo. Es una distinción excepcional. Ha formado parte del CES, del Centro de Estudios Legales y Sociales, forma parte de Memoria Activa. Bueno, es un hombre vinculado a la cultura, a los derechos humanos y a la vida de la colectividad argentino-judía. En ese placer, con esto cierro, y aparte es un gran amigo mío. Esto no sé si mejora su situación, pero es lo que sucede. Entonces, Gerardo, pues... Perdón, acá Laura, la hija, que me acaban de avisar que se les acaba de caer internet, me acaba de avisar mi mamá, así que ahí están reconectando. Así que tenemos que tener un poquito de paciencia. Bueno, mientras tanto, si quieren, les comento para los que ya son adherentes del llamamiento o los que van a hacerlo, el llamamiento tiene en actividad muchas comisiones ligadas a la cultura, a cosas que tengan que ver con el cine, con el teatro, con casos como el de hoy, comisiones relativas a la igualdad de género, al tema de la colectividad, tiene una comisión jurídica. Vos por ahí, Adrián, podés ampliar un poco más, pero ahora voy a comentar. Quiero decir que tenemos un boletín, en la web se puede ver, y cualquiera que quiera participar, sumarse o anotarse puede buscar a través de nuestros sistemas en las redes digitales cómo hacerlo. ¿Te parece aclarar algo más, Adrián, para aprovechar Me parece que fue claro. En todo caso, para quienes no conocen el funcionamiento, comentar que el llamamiento, agregando un poquito más a tus palabras, Luis, nada más, es una organización política no partidaria, y que estas comisiones que nombró Luis están abiertas a la participación de los compañeros y de las compañeras, porque la idea es que, así como se fundó el llamamiento, Leitmotiv, entre otros, voy a rescatar voz propia, tenemos que esa voz propia es la voz de cada uno de nosotros. Entonces, en estas participaciones, no solamente en el ciclo de charlas o cuando se puede participar en marchas que convocamos y en las que históricamente siempre damos nuestro presente, también es otro modo de participar y hacer propio el llamamiento y seguir creciendo y seguir avanzando. No me parece redundar sobre lo que explicaste claramente, Luis, de las distintas comisiones, y que cada uno y cada una se puede acercar tranquilamente a las comisiones. Acá está viendo mensaje. Ahí está entrando. Ahí está entrando. Perfecto. Bueno, como esto puede ocurrir a lo largo de la charla, si en algún momento se vuelve a caer internet,
en Gerardo o en alguno o alguna de ustedes. Esperamos un ratito la reconexión y seguimos adelante. ¿Mm? No nos quedemos en la caída de Internet, sino que pongamos el acento, que la parte positiva, que es que gracias a esto de alguna manera podemos estar en contacto y llevar adelante este tipo de eventos que si no, no se podrían hacer. Ahí entra, ¿no? ¿Está entrando, Marcelo? Estaba entrando, pero no lo veo. Gerardo, ¿estás? Gerardo, ¿estás? Está en la segunda hoja. Ahora, ¿me escuchan? Ahí está. Ahí te escuchamos. Bárbaro, gracias. No sé por dónde andaba Luis, pero si terminó su presentación. Está todo terminado. No, alcanzó, sobró el tiempo, sí. Ah, bueno, Está todo bien, Gerardo. bueno. Adelante. Bueno, podría empezar entonces. Sí, totalmente. Bueno, primero quiero decir 2 palabras sobre el llamamiento. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Para mí no solo es un placer, es un honor, por múltiples razones. Las voy a explicar en un par de frases. El llamamiento es una creación. Es una creación. La palabra creación se usa en la historia del pueblo judío en muchas oportunidades, pero tiene que ver con algo que era necesario, con algo que es más que necesario e imprescindible. En nuestro país la creación del llamamiento era imprescindible. Que los judíos tuviéramos una representación. Esto de la representación es también un hecho tan necesario para nosotros en la Argentina, y que esa representación estuviera basada, como lo está en el llamamiento, en los valores universales del pueblo judío. Esta es la manera que yo puedo sintetizar cuando digo que es una emoción. Es una emoción, sí. Solo voy a agregar, no sé si lo dijo Luis, por ahí sí, que pertenezco a Memoria Activa y que desde el atentado a la AMIA en julio del 94 nos enfrentamos con las entidades y con los representantes de las entidades centrales, y que ese enfrentamiento continúa y que logramos que su principal referente, un tal Beraja, junto con un expresidente, un director de investigaciones, un ex juez, los fiscales, el jefe de policía, estuvieran en el banquillo de los acusados en Comodoro Pi, y algunos fueran condenados por no investigar. Esto de no investigar es tan grave que todo esto no se lo tengo que explicar a ustedes. Lo digo porque tengo necesidad de decirlo también emocionalmente. Fue Alfonsín el que firmó el pacto de la obligación de investigar, que tiene carácter constitucional, no es cualquier pacto. Y sin embargo, no lo hicieron, y ustedes saben bien por qué, y nosotros también. Tampoco se investigó 2 años antes del atentado a la Embajada de Israel. Es toda una inmensa vergüenza que da tanta rabia. Bueno, por eso que ustedes me inviten a mí, es un honor muy grande y una emoción. Y voy a empezar entonces con la temática. Y yo había puesto en el título también la palabra emoción, para hablar sobre Einstein, sobre Borges y Ben-Gurión, los dos juntos. Luego voy a explicar por qué cuando acceda al tema. Sobre una mujer excepcional, Simone Weil, y sobre un cantante extraordinario
brasilero, universal, Vinícius de Moraes. Es una suerte de mezcla, pero lo que ocurre es que a todos ellos, salvo el caso de Einstein, los conocí bien, estuve con ellos, y esa es la razón de esta suerte de heterogeneidad sobre personalidades tan distintas, pero en mi opinión tan valiosas. Quiero empezar por Albert Einstein. De cada uno de ellos, aclaro, voy a hacer una breve síntesis. Es imposible, se puede hablar de Einstein un mes seguido, dada, por ejemplo, las características y la historia extraordinaria de este hombre. Se lo califica como la persona más importante del siglo XX. Y en el siglo XX hubo muchas cosas importantes que se descubrieron. El dodecafonismo de Schoenberg, el psicoanálisis de Freud. Sin embargo, frente a todos estos descubrimientos importantísimos, Einstein figura como alguien de una importancia excepcional. Voy a empezar diciendo acerca de él algunas definiciones sobre su personalidad por hombres muy famosos. ¿Quién era Einstein? Son síntesis que he tomado de los trabajos que algunos hicieron hablando sobre este hombre. Bertrand Russell. Bertrand Russell dijo que Einstein no fue solamente un gran científico, sino también un gran hombre. Postulaba la paz en un mundo que se dedicaba y que se deslizaba hacia la guerra. Permaneció lúcido en un mundo enloquecido y liberal en un mundo de fanáticos. Esto es muy preciso, muy preciso. Thomas Mann, el gran novelista, decía: un paladín del honor humano, cuyo compromiso no habrá de perderse jamás en el olvido. León Duhovne, un filósofo cuyo trabajo sobre Baruch Spinoza escribió 4 temas, es uno de los trabajos más importantes sobre este gran filósofo judío y universal, uno de los trabajos más importantes en el mundo. León Duhovne dijo que era un humanista y filósofo de saber científico. Es decir, fíjense que la calificación de humanista y filósofo es previa a su rol de científico. Un físico que fue discípulo de Einstein hace una descripción muy notable. Se las leo, una parte de esa definición. Einstein, la figura de un hombre que no va a la peluquería, que no usa corbata ni medias, cuyos ojos parecen mirar apartados de las pequeñeces del mundo. No brega por la felicidad personal, se preocupa por todas las cosas que tanto significan en nuestras vidas. Si hablan en defensa de una causa, si él habla en defensa de una causa, no lo hace para su gloria personal. Es muy alentador saber que un hombre así existe. Esto decía Leopoldo Einfeld, discípulo de Einstein. Bruno Sevi, no sé si acá lo conocen, pero en Italia y en Europa, un filósofo, arquitecto y urbanista italiano de reconocimiento europeo y casi diría mundial. Bruno Sevi dice: para poder ubicar a Albert Einstein en el tiempo y marco de referencia que corresponde, es necesario tomar en cuenta, fíjense,
la experiencia de lo inhumano, los campos de exterminio nazis, la organización metódicamente calculada en todos sus detalles particulares del asesinato en masa, a la tecnología de las líneas de montaje de la muerte. La barbarie, sigue Sevi, prevaleció en el mismo terreno del humanismo cristiano, de la cultura renacentista y del racionalismo clásico. Repito esto que para mí es fundamental. En el mismo terreno del humanismo cristiano, de la cultura renacentista y del racionalismo clásico. Recuerden ustedes que el nazismo nace en una Alemania extraordinariamente culta. A eso se refiere. Nace en una Alemania culta, en una Europa culta, donde Alemania era una de las más cultas. Y ahí nace el nazismo, aparece este horror. A eso se refiere Bruno Sevi. En el año 2015 escribí una nota sobre Einstein tomando como referencia aspectos muy generales de su historia y la forma como expresaba su identidad judía. Tomemos en cuenta esta generalidad de la enorme historia de Einstein y entonces escribí en síntesis estos párrafos que voy a leer en este momento. Einstein cumple más de 3000 años. Fue uno de los muchos testigos que estuvieron junto a Moisés cuando recibió las tablas de la ley, acontecimiento universal que nos representa, nos identifica y que se proyecta hacia el futuro, abrazando la vida, acelerando la esperanza. Einstein muestra que el espacio para seguir adelante no es menor al infinito. Y esto no solo conceptualmente y científicamente, lo decía. A partir de semejante cumpleaños, el pueblo judío para Einstein asume el rol de transmisión, de transmitir lo sagrado de la vida y proyectarlo hacia el resto de la humanidad. Él se opone a toda violencia y lucha cada día más por la falta de justicia imperante entre los hombres. Piensa como Voltaire, recuerdan Voltaire, la Revolución Francesa, siglo XVIII, en 1700. Decía Voltaire entonces, y Einstein lo recuerda, la civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. Cuando se da cuenta que sus investigaciones sobre masa y energía posibilitaron el desarrollo de la energía atómica y luego la construcción de la bomba, pensó que hubiera sido mucho mejor su destino si hubiera elegido ser plomero. Esta es una anécdota muy conocida, pero yo quería recordarla siempre, porque lo dijo Einstein y lo dijo con toda certidumbre, porque cómo se utilizaron sus conocimientos y a dónde fueron a parar, y sin indagar más sobre esto, porque no es el motivo de la charla, él quería ser, en ese caso, prefería ser plomero. Quiero leerles, tengo aquí lo que decía cuando llega Einstein a la Argentina. Einstein lo invita la Asociación Hebraica, una asociación que tenía su sede en la calle Suipacha al 1008, Suipacha casi Santa Fe, una asociación cuyos miembros, se los digo porque es importante, son nombres importantes, los que conformaban esta asociación cultural. La comisión directiva estaba encabezado por Mauricio Nierenstein, que era el presidente y era secretario de la universidad.
Es decir, después del cargo de rector venía el secretario general de la Universidad de Buenos Aires. Este hombre era secretario de la universidad. Isaac Escarmet, hombre de una extraordinaria cultura. Y ahora algunos nombres que ustedes conocen también como yo: Alberto Gershunov, Leonardo Glusberg, el padre de Jorge Glusberg, el Carlos, el poeta Carlos Grunberg, que Borges prologó sus libros de poesía, y el dramaturgo, autor de, recuerdan ustedes, Un guapo del 900, que Leopoldo Torre-Nilsson llevó al cine con Alfredo Alcón. Sí, es así, Nilsson con Alfredo Alcón, que se llamaba Samuel Eichelbaum. Ellos eran los hombres de la Asociación Hebraica que por pedido de Einstein entonces, pide que incorpore a la Universidad de Buenos Aires en la invitación, porque la universidad lo había invitado unos años antes y él en ese momento no podía venir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Estos dirigentes ponen el dinero necesario para traerlo a Einstein a la Argentina y cubren también lo que tenía que poner la universidad, que, bueno, en aquel entonces tampoco tenía un mango, y cubren el dinero necesario para que Einstein pueda llegar a la Argentina. Esta es la crítica. En aquel entonces había 3 publicaciones comunitarias, 2 en Yiddish, que salían todos los días, el Die Presse y el Yiddish Zeitung, y un semanario que sigue saliendo, que es y era y sigue siendo Mundo Israelita. Comento lo que decía Die Presse. 25 de marzo de 1925, a las 2 de la madrugada, el barco Cap Polonio nos trajo el querido huésped, gran genio en física y matemática superior, uno de los buenos europeos, como él mismo denomina, a los espíritus pacifistas de Europa, judíos buenos y conscientes, tan raro entre los judíos alemanes mayormente asimilados. Albert Einstein es nuestro huésped, el huésped de la Argentina intelectual y el huésped de los judíos argentinos, y exclamamos con admiración: Baruch Abba. Esto quería leerlos, la crónica sigue y luego en otros días dan cuenta, visita, y cómo en algunos momentos los científicos de la academia, los científicos positivistas, refutaron a Einstein, no lo trataron bien, y cuando viajó a Córdoba también pasó lo mismo, pero de todos modos él estuvo aquí en Buenos Aires, dio 12 conferencias, y es increíble el grado de fervor y de apasionamiento, y cómo mucha gente joven trató de saber por dónde pasaban las experiencias y los descubrimientos de Einstein. Fue realmente un acontecimiento extraordinario que este hombre pudiera venir a Buenos Aires, y no es casual tampoco que lo haya traído una entidad judía entonces. ¿Cuáles son los principales aportes de Einstein? Y bueno, en el 1905 expone la teoría de la relatividad restringida, que es un primer avance acerca de sus investigaciones científicas. Y en 1916 expone ahí sí la teoría general de la relatividad. Esta teoría, cuando se dio a conocer en todo el mundo, impactó todos los campos del conocimiento, revolucionando un amplio campo de las ciencias humanas y conectando al hombre con el universo, de un modo mucho más profundo que hasta entonces. Quiero decirles que muy pocos años después, esto fue en el 16, en el 21,
Einstein recibe el Premio Nobel de Física. Y otro dato, este dato creo que es poco conocido, a través de sus cálculos matemáticos y sus cálculos geométricos, Einstein se da cuenta que existe en la Vía Láctea, nuestra galaxia, donde está incluido todo el sistema solar, existen los agujeros negros. Seguramente ustedes saben, tienen una idea de lo que son los agujeros negros, pero pasa que era y en alguna medida sigue siendo un misterio estos llamados agujeros negros, pero él lo predice a través de cálculos, no a través de una observación. Entonces, parece, dice, que estos agujeros negros existen. Esto fue verificado unos años después, y lograron determinar su existencia. Lo que Einstein había calculado matemática geométricamente era absolutamente cierto. ¿Y qué es un agujero negro? Lo digo en dos palabras: es una enorme superficie de una fuerza gravitacional inmensa. Todo lo que penetra ahí no puede salir. Para salir necesita una velocidad mayor que se oponga a la fuerza de gravedad que hace que todo lo que allí entra jamás pueda salir, incluida la luz. Y como la luz, 300.000 kilómetros por segundo, por hora, es la de mayor velocidad de todo lo que conocemos, la luz tampoco puede salir de los agujeros negros. Él dio cuenta de este hecho extraordinario, entre otras cosas que también descubrió, y no vamos a hacer aquí el detalle porque llevaría prácticamente varias horas. Pero quería referirme a esto porque es poco conocido que él, a través de cálculos y a través de las matemáticas, haya podido lograr semejante cosa. Y les quiero recordar, yendo unos siglos para atrás, que en el gimnasio, digo gimnasio porque era el lugar donde los sabios griegos daban las clases, en el gimnasio de Platón, en la entrada del gimnasio de Platón había una leyenda que decía lo siguiente: el que no sabe geometría, que no entre. Y no es tampoco casual que los griegos hayan utilizado las matemáticas y la geometría para profundizar sus reflexiones filosóficas. Y quiero decirles también que seguramente si algunos de ustedes o todos ustedes estuvieron alguna vez en Grecia, estuvieron en Atenas, subieron en la ciudad vieja al Partenón. El Partenón es una arquitectura basada en la geometría, porque en cualquier lugar donde el observador esté ubicado, se ve toda la columnata. Y esto no es para nada casual. Bueno, quiero ahora mencionar algunos conceptos de Albert Einstein que dan cuenta de su, digamos, extraordinaria personalidad y sabiduría humanista. Decía Einstein, he elegido algunos: debemos luchar contra la idolatría, contra los prejuicios autoritarios y sociales, con los automatismos acríticos y los hábitos adquiridos. Existe, este es otro concepto, una fuerte analogía entre la labor científica y la creación artística, encontrar paz y firmeza. Acá está, como ustedes ven, calificando hacia dónde debe ir la creación científica. Y acá menciona a Einstein, a Spinoza, y no es casual. Dice: Spinoza fue el primero que entendió de modo consecuente la idea del enlace determinista en todo lo que acontece al pensamiento, a los sentimientos, a la conducta del hombre. No le fue bien a Spinoza.
hacía falta un pensamiento profundo, una excepcionalidad, pureza, grandeza de alma y humildad. Y agrega otro concepto: lo que el científico puede aprender es absolutamente limitado frente a lo que ignora. Es decir, cuanto más sabemos, menos sabemos, por lo que falta, porque lo que advertimos que falta. Es extraordinario. Por eso hablo de emociones. Me emociona leerlo y emociona escuchar estas cosas de semejante hombre. Y por último, en esta serie de conceptos decía, la neutralidad no existe en la práctica, tal cual. Podemos imaginar a Moisés, a Jesús, a Gandhi, subvencionados por multimillonarios. Difícil, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, estoy bien, no he tomado tiempo, tendría que hablar unos 5 minutos más. Está bien, Gerardo, tranquilo, Bien, adelante, que está bien. estamos todos Pregunto y porque todas. ni sé cuánto tiempo habría, la verdad. Tranquilo, porque estamos todos y todas muy atentos a todo lo que vas diciendo, palabra por palabra. Bueno, espero que tenga algún interés, está bien. Quiero mencionar ahora, para concluir, sobre Einstein acerca de la identidad judía, acerca de su identidad judía. Decía Einstein, bueno, el judaísmo me parece casi exclusivamente una pasión, una actitud moral respecto a la vida, la afirmación de la vida en todos los seres. La vida es sagrada, es el supremo valor del que dependen todos los demás. Ser judío representa reconocer y seguir en la práctica los principios fundamentales formulados en la Biblia. Y acá encontré, y quiero leerlos, me parece importantísimo. A propósito del Shabbat. Yo considero el Shabbat como una revolución. El Shabbat es un hecho revolucionario, más allá de lo religioso, más allá de lo tradicional. Decía Einstein, no solamente se creó el sábado a partir del respeto profundo a la vida y a partir de ideales de justicia social en una época en que la humanidad se manejaba con leyes bárbaras y predicaba la esclavitud. ¿Recuerdan la época que mencionamos antes al principio, que estaba calificada por un discípulo de él? No solo contempla a las personas, también los animales tienen derecho a descansar el sábado. En la época que se formula esto, es increíble que a muchos judíos, no hay un autor. Es un hallazgo judío, la determinación de un día de descanso en la semana. Es impresionante la importancia que tiene este descubrimiento en la historia del pueblo judío, pero no se refiere solo a los judíos, se refiere a todo el mundo, a todos. Y después, con respecto a Palestina, dice, Palestina no representa para los judíos una empresa de caridad o una apertura coloquial, sino un problema de importancia capital para nuestro pueblo. Palestina no es, en primer lugar, un refugio para los judíos del este europeo, sino una encarnación del siempre latente y heroico espíritu de comunidad nacional de todos los judíos. ¿Será ahora, se pregunta Einstein, el instante propicio o el momento necesario para despertar y fortificar este sentimiento?
Creo que debo contestar a esta pregunta no solo con una opinión espontánea, sino sobre la base de una razón irrebatible, con un rotundo e incondicional sí. La meta, agrega, de los dirigentes del sionismo no es solo política, sino social y cultural. Tiene que acercarse al ideal social de nuestros antepasados y al mismo tiempo convertirse en el asiento de la vida intelectual moderna, en el centro espiritual para los judíos de todo el mundo. Esto lo dice desde su residencia, llamémosla así, diaspórica. Él sigue en la diáspora y va a vivir también, como sabemos, en la diáspora hasta su muerte. En este concepto, agrega, la fundación de una universidad judía en Jerusalén es uno de los objetivos más importantes de las organizaciones sionistas. Una universidad como primera piedra para la construcción de un Estado. Cuando se crea la universidad, varios años antes de la creación del Estado de Israel, en el Estado de Israel la tierra tenía color marrón. Después de muchos años empezó a tener color verde, lo que significa en relación al desarrollo de la vida. Pero en ese sentido, primero, fíjense, según había que crear una universidad. Primero estudiar, primero conocer, primero saber. Nosotros nos preguntamos a nuestra edad como padres si esto no es parte de la misión que tenemos con relación a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestra propia identidad judía. Y les recuerdo también que en 1923 Einstein brinda la primera conferencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La primera conferencia lo invitan a él a desarrollarla. ¿Quién lo presenta? Y Chaim Weizmann. Chaim Weizmann, rector en ese momento, lo presenta así. Digo dos palabras de la presentación. Profesor Einstein, suba por favor la tarima que lo estaba esperando durante los últimos 2000 años. Bueno, oficialmente la universidad fue inaugurada el 1 de abril de 1925 y la Universidad Hebrea es la única depositaria por decisión de Einstein antes de su muerte de todos los documentos manuscritos que le pertenecieron. Están en la Universidad Hebrea de Jerusalén y están al alcance de quien quiera revisarlos, estudiarlos, leerlos, etc. Gerardo, Señor, perdón que te interrumpa, pero me preguntabas antes por el tiempo. Contábamos con tiempo porque empezamos más tarde, pero me parece que te vas a ir quedando sin tiempo para las otras personas que nos querés contar en esta charla. estoy completamente de acuerdo. Ya con eso había terminado yo lo de... Ok, mira, justo, mira qué buena coincidencia. Mientras Sí. la gente puede ir mandando por chats las preguntas que te vamos a realizar al final, pero pueden ir escribiendo, como dijimos al principio, a lo largo de tu ponencia. Pero Bueno, te comentaba un poquito de los tiempos porque son casi las 8. sí. Bueno, voy a apurarme un poco, pero ya empiezo. Yo había terminado con Einstein. Dale. Discúlpame, pero No, al contrario, necesito que me orienten un poco porque, bueno, metido en lo que estoy diciendo, yo no soy muy ordenado. Gerardo, Sí, yo quiero una cosa. Si de dale. los temas, tratalos tranquilo, porque si alguno quedara, vamos a hacer otra charla y otro debate para que no tengas que comprimir, porque los tres temas merecen el tiempo que vos le quieras dar, los que quedan, ¿no? No, está bien, con Einstein había terminado, yo hice una síntesis, porque cuando empecé a trabajar sobre Einstein, bueno,
se me iba a la hora y media y no alcanzaba a decir todo lo que quería. Entonces empecé a sintetizar cosas de tal manera de elegir aquello que me parecía que didácticamente podía dar cuenta del perfil de semejante personalidad, que es lo que traté de hacer. Espero que de algún modo algo haya Sí, servido en eso. Gerardo, fue plasmado, pero con una claridad impresionante. Son las Bueno, 8, tenemos una media hora más para poder ir exponiendo las otras personas que querías compartir con nosotros. tenemos media hora. Bueno, Sí, voy a dedicarle dale, 10 minutos a cada una. dale, te escuchamos, Este, te escuchamos. yo decía Borges y Ben Gurión, no Borges por un lado y Ben Gurión por el otro. ¿Por qué? Porque hubo un hecho importantísimo, muy poco conocido, y por eso lo quería yo divulgar. En el año pasado, la Embajada de Israel publicó un escrito, está en la página de la Embajada, y también hizo circular algunos ejemplares. Yo tengo uno acá al lado mío, no están en las librerías, que tiene que ver con el 70 aniversario de la relación de Israel con la Argentina, pero básicamente tiene que ver con el 50 aniversario, 50 años de la visita de Borges a Jerusalén. Y en esta visita quiero comentar cómo fue y por qué Borges va a Israel. Lo voy a hacer rápidamente. La primera relación que hay entre Borges y Ben Gurión es por carta. Una síntesis. Ben Gurión recibe una carta de Jorge Luis Borges que le dice: las vicisitudes del hombre son incalculables y muchas. Yo no querría que éstas me impidieran decirle siempre por escrito la larga admiración de que su obra múltiple ha suscitado en mí. ¿Acaso usted no ignora la afinidad que siempre he tenido con su admirable pueblo? He estudiado con singular dedicación la mente de Spinoza, he aprendido el alemán en la obra de Heine, he procurado penetrar a través de las páginas de Buber y de Scholem, etcétera, etcétera. Y concluye: todos somos, en el sentido del que estoy hablando, griegos y judíos. Esto le manda Borges a Ben Gurión, y Ben Gurión le contesta: le agradezco profundamente su carta, le contesta enseguida. De la Embajada de Israel en Buenos Aires hay mucho sobre su personalidad, sus obras, sus magníficos libros, su actitud hacia Israel y su herencia espiritual. Para mí sería un gran placer si usted podría visitar nuestro país y encontrarnos en mi hogar, en el Kibutz de Boker, en el Negev, firma Ben Gurión. Buber aceptó gustoso la invitación de Ben Gurión y el gobierno de Israel, a comienzos del 69, para citar sus propias palabras, mencionó que Borges pasó 10 días emocionados en Jerusalén y en Tel Aviv. Quiero comentar lo que decía Borges de Jerusalén. Cuando volvió, dio una charla en la Sociedad Hebraica Argentina, el lugar donde yo lo conocí, y además lo iba a buscar a la casa cada vez que tenía que hablar en el Hebraica, junto con mi amigo Moisés Nusimovich. Ambos teníamos relación con él durante alrededor de 20 años, y cada vez que hablaba en el Hebraica, un par de veces por año, lo íbamos a buscar. Él da una charla en la Hebraica cuando vuelve de Israel, y lo que dice de Jerusalén, voy a leer solamente esto, después la charla continúa con muchas otras cosas, pero dice: no hay en el mundo entero una ciudad que haya sido tan anhelada como Jerusalén. Sus 30 siglos podrían inspirar un libro mágico, una suerte de larga epopeya mágica,
cuyas casi infinitas páginas rescatarían no solo los hechos históricos que guardan los archivos que conmemoran la fama, sino que sintieron y soñaron secretamente las generaciones de cautiverios y las generaciones en las diásporas. Jerusalén es una gran copa donde se han decantado y acumulado los sueños, las vigilias, las oraciones y las lágrimas de quienes no la vieron nunca, pero sintieron hambre y sed de ella. Esto no es una fábula, esto es lo que yo he sentido en Jerusalén. Quería mencionar esto, después habla sobre Israel en general, es una maravilla toda la charla, pero nos llevaría demasiado tiempo. Pero sí ocurre que ellos se refieren los dos a Spinoza. ¿Por qué? Borges y Ben Gurión. Y es no solo una conjunción, sino es un puente, y ese puente se llama Baruch Spinoza. La amistad de ellos se basa no solamente en el conocimiento de sus propias identidades y obras, sino en el amor por este filósofo judío, que como ustedes saben, fue excomulgado. Fue excomulgado fue excomulgado en el siglo XVII. Gerardo, si te podés acercar un poquito más al micrófono, porque cuando te retirás para leer se pierde tu voz y es una pena con todo lo que nos estás diciendo. Fue excomulgado. Ya considero yo, y esta es una acepción libre que me tomo, que la AMI y la DAIA ya existían entonces. Entonces, bueno, lo excomulgaron también a Spinoza. Y no es casual esto que estoy diciendo, porque precisamente Ben Gurión, cuando ejerció como primer ministro, la gente religiosa en Israel lo había desechado en los estudios y no estaba en los programas de las universidades. Ben Gurión logró que esto se volviera a incorporar. Uno de los filósofos no más importantes del pueblo judío, sino más importantes de la historia de la filosofía, tenía que estar en las universidades. Y bueno, así fue que la relación de Borges y Ben Gurión tiene este puente extraordinario. Y para conocimiento de lo que esa suerte de los dirigentes de la comunidad judía en Ámsterdam lo excomulgaron y lo mandaron a La Haya, donde murió. El decreto de excomunión en 2 palabras decía lo siguiente, un pedacito. Es una maravilla esto, es tremendo. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos, maldecimos, maldito sea el día y la hora en que vivió este hombre. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación alguna, oral o escrita, que nadie lea nada escrito ni transcripto por él. Esto era alguno de los párrafos de la excomunión. Ese no le leo todas porque es tremendo. Pero bueno, ellos se juntaron precisamente porque era una figura que los representaba en gran medida, y así fue como se origina esta amistad, y así fue como aparece este libro que celebra y recuerda y hace ejercicio de la memoria de los 50 años de la visita de Borges a Israel, en el que yo también participé en la realización de esta publicación. Bueno, concluyo con esto, con Borges y Ben Gurión, y voy a Simone Weil. Posiblemente alguno de ustedes la haya conocido, no sé, espero que sí, a Simone Weil. ¿Quién era Simone Weil? Simone Weil era una mujer amada en Francia, hoy día también, una mujer amada en Francia, muy conocida en Francia, muy conocida en Europa, una mujer extraordinaria,
pero que además era una extraordinaria feminista. No sé si fue la primera, fue una mujer feminista que defendió y se comprometió con lo que hoy ya tiene un desarrollo enorme, propiciando la igualdad de género y tantas otras cosas en manifestaciones públicas, sobre todo en nuestro país. En nuestro país, que tiene una historia con la mujer extraordinaria, que empieza para mí con el peronismo y el voto, que empieza con las abuelas y con las madres, y con las madres y las abuelas, como ustedes quieran, con los pañuelos blancos. El rol de la mujer en la Argentina es impresionante, y esta mujer tuvo un rol también importantísimo en Francia, porque fue la única presidenta del Parlamento Europeo, la única mujer presidenta del Parlamento Europeo. Pero hace 60 años, o quizá un poquito más, como ministra de Salud de un gobierno de centro derecha de Giscard d'Estaing, que fue presidente en aquel entonces, ella, ministra de Salud, hace más de 60 años, promulgó la ley del aborto. La ley del aborto en Francia, con más de 6 décadas, lleva su nombre. Se llama la ley de Simone Weil. Acá todavía lo estamos discutiendo. Esperemos que pronto, muy pronto, con este gobierno, logre que esta iniciativa del propio gobierno se lleve a cabo para beneficio de los hombres y mujeres del país. Pero quería comentar, a propósito de Simone Weil, un breve párrafo de la charla que dio en el Teatro Jean. Decía así Simone Weil: reflexionamos sobre nuestro pasado para que nuestros hijos no lo conozcan como futuro. Antes que ceremonias, busqué cuál había sido la línea de conducta como enfoque de la perspectiva de porvenir. Si bien hemos de ser fieles a nuestros muertos, también debemos sentirnos responsables por el mundo de hoy y por el mundo de mañana. Si hoy queremos recordar, no es para sumergirnos en el dolor del que no podemos volver a salir, es para que la memoria, esa memoria que guardamos en nosotros, sirva de lección para que nunca más pueda repetirse el horror. En tal sentido, cada uno de nosotros llevamos en nosotros mismos una parte de responsabilidad, la que tenemos en nuestra vida cotidiana, frente a nuestros sistemas políticos y en nuestras relaciones con los otros seres humanos. El porvenir pertenece solo a aquellos que saben recordar. Este ejercicio de la memoria, impresionante, es parte de lo que dijo, luego siguió hablando de la memoria. Y para esta mujer extraordinaria, para Simone Weil, la memoria era un acto de rebeldía. Pero cuando hablamos de la memoria, lo hacemos en el presente. No se habla de la memoria en el pasado. Cada vez que nos referimos a la memoria, lo hacemos aquí y ahora. Esto es obvio. Pero entonces, ¿qué es la memoria? Te muteaste, Gerardo. Gerardo, se te silenció el micrófono. Por favor, ponelo nuevamente en funcionamiento, que queremos escuchar tu respuesta a tu propia pregunta. Entonces, ¿qué es la memoria? Para salir de la obviedad que referencia solo al pasado. Ahí A ver está. si ahora... Sí, perfecto, dale. Sigamos entonces cerró. con la pregunta que te hiciste. ¿Qué es entonces la memoria? Claro. Claro, y yo estaba contestando a través de lo que decía Simone Weil, que la memoria es un acto de rebeldía, pero que la memoria, cuando la formulamos, lo hacemos en el presente. No hablamos antes de la memoria, no, cuando hablamos es el presente. Hablamos aquí ahora. Si ahora hablamos de la memoria, hablamos en este momento, no antes. Pero entonces es una resignificación de hechos pasados. Y esta resignificación es también
una forma de conceptualizar la memoria. No es un relato de lo que pasó, es una conceptualización. Entonces hay que tomar en cuenta este hecho natural, obvio, pero no tan obvio desde su comprensión. Cuando hablamos de la memoria, siempre hablamos en el presente. Y en todo caso, la referencia al pasado se proyecta en ese presente, se resignifica y se proyecta al futuro. Esa es la memoria. Y esa es la memoria a la que se refería Simone Weil como acto de rebeldía. Puede ser la memoria un acto de rebeldía, debería serlo, porque las cosas que suceden es necesario modificar. En muchos casos, y en ese sentido, Simone Weil decía que la felicidad, la verdadera felicidad, es el intento de modificar un poquito el mundo. El intento, ya esa es la verdadera felicidad. No su resultado, eso es otra cosa. Y entonces cuando la vida está dedicada a los demás, como lo habíamos mencionado en el caso de Einstein, y como un acto de rebeldía, como lo menciona Simone Weil, esa es una de las razones por las que yo había elegido estas personalidades. Bueno, termino acá con Simone Weil, pero me queda un episodio que sí, muy, muy emotivo, Simone Weil y Elsa Rosín. ¿Quién era Elsa Rosín? Elsa Rosín fue compañera mía de coordinación de grupos de psicología social. Nosotros trabajábamos en una compañía y trabajamos en la coordinación de esos grupos de jóvenes estudiantes. Cuando ella sabe por los diarios que Simone Weil venía a Buenos Aires, me llamó por teléfono y me pidió que quería verla, y que por favor arreglara esa entrevista, para ella era importantísima, y que no le dijera nada a ella, que quería sorprenderla con su visita. No me explicó cuál era el motivo, ni yo se lo pedí. Le avisé cuando justamente era una exposición que inauguramos sobre los ejercicios de resistencia de gente judía durante la Segunda Guerra Mundial, junto con los partisanos, lo que ocurrió en los guetos, no solo en el de Varsovia, en todos los lugares hubo rebeliones. Habíamos hecho una exposición desarrollando estos temas y entonces, bueno, ¿siguen escuchando? ¿Está bien? Desarrollamos Sí, estos claramente. temas. Ah, bueno. Y entonces le avisé a Elsa Rossini y ella vino al hall de la Hebraica donde habíamos armado esta exposición. Ahí estaba Simone Weil y se fue acercando. Simone Weil estaba junto con un grupo de personas, estábamos con él, y de pronto la vio y se quedó parada ahí, muda, parada, inmóvil. Elsa Rosín se fue acercando y empezaron a abrazarse. Creo que se abrazaron mucho tiempo, mucho tiempo. Podría decir que se abrazaron hasta ahora y más. Es que habían estado juntas en Auschwitz. Habían estado juntas en Auschwitz y habían sido una de las pocas mujeres que sobrevivieron. Ese fue el motivo del encuentro y quería referirlo. Bueno, voy al último tema, que es Vinicius. Acá está. Vinicius de Moraes. Ustedes seguramente lo conocen bien, lo han escuchado. Yo lo conocí, creo que bastante bien. Te voy a contar cómo lo conocí a Vinicius de Moraes, al creador de la bossa nova. Era el año 1968 y Vinicius venía por primera vez a Buenos Aires, creo que fue la primera vez, si no me equivoco, y cantaba, bueno, es una manera de decir, seducía
seducía utilizando el canto con sus propias canciones. Y cantaba en La Fusa. La Fusa era un boliche que estaba cerca de Córdoba y Callao, y la dueña de La Fusa, yo la conocí muy bien, era amigo de él. Y le hablé a ella que quería ir a escuchar a Vinicius y quería hablar con él cuando él terminara su recital. Y me dijo que cómo no, que fuera cuando quisiera, y así ocurrió. Y cuando terminó el recital, el día que fui, la noche que fui, me acerqué y la gente aplaudía y vio que me acercaba. Entonces, este hombre, sin decirme nada, sin decir ninguna palabra, llamó al mozo que estaba cerca y le pidió 2 whiskies, uno para él y otro para mí. Y brindamos. No habíamos dicho una palabra, nada todavía. Hicimos el brindis, yo estaba emocionado, estoy emocionado ahora cuando lo cuento, increíble. Y, y le dije que quería invitarlo al Teatro Ya, que yo dirigía ese teatro, que era un teatro importante en Buenos Aires, que habían sucedido cosas allí, y que él viniera al teatro. Me dijo con mucho gusto, pero que no podía cantar porque tenía un contrato específico con la Fusa. Le dije, no, que no quería que cantara, quería que hable sobre el amor. Ah, bueno, sí, sobre el amor, cómo no. Él estaba sentado ahí en la Fusa con María Megalia y con Toquinho, con este famoso guitarrista y cantautor también. Estaba allí en la Fusa. Bueno, vino. Le pregunté, me olvidé de comentar, le pregunté qué necesitaba. Me dijo, una mesita, una botella de whisky, eso es lo que pidió. Le dije, cómo no, que contara con eso. Vamos a guardar unos segunditos que se pueda recomponer la comunicación. Sí, para que le voy a avisar. Dale, avísale Luis. Mientras les recuerdo que pueden utilizar el chat para ir enviando las preguntas que quieran. Laura, ¿vos podés comunicarte con tu papá? A ver si... Ya le avisé recién a mi mamá y ahí estaba yendo, así que sí. Buenísimo, Sí. buenísimo. Bueno, mientras tanto se vuelve a contactar Gerardo. Entre las comisiones que funcionan el llamamiento que comentó Luis, no queremos dejar de nombrar la Comisión de Derechos Humanos, que a lo mejor no es que la omitimos, sino que la damos por obvio con Luis en su existencia y en su accionar cotidiano. Pero bueno, si hemos mencionado a las distintas comisiones, también la mencionamos explícitamente a esta comisión. Vamos a ver si Gerardo se contacta nuevamente. Aquellos a los cuales la evocación de Vinicius se les haya dado ganas de tomar un whisky, pueden aprovechar ahora a ir a buscarlo. Yo voy a hacer eso. Vinicius lo apoyaba sobre el piano el whisky. Siempre, sí. No es mala idea. Me encantó la idea.
Parece que ya se conectó. Ahí está entrando, sí. A ver, Gerardo, ¿me escuchás? Acá dice que Vinicius apoyaba el whisky donde fuere, no solo en el piano. Bien. No, pero cuando se sentaba al piano, Claro, claro. ponía ahí con 2 cubitos. Sobre todo se lo tomaba. Aparte. Bueno, para quienes entraron un poco más tarde, les vuelvo a recordar que el 11 de noviembre, siguiendo con este ciclo de charlas que organiza el llamamiento junto con el grupo CEIL del CONICET, la charla que se va a dar también a las 19 horas es distintas militancias argentino-judías en la década de los 60 y de los 70. Así que están todos y están todas invitados para poder seguir participando de este ciclo de charlas que se va a extender hasta fin de año. Y vamos a ver si Gerardo ya está conectando. Tiene que estar entrando. ¿Quién va a dar las charlas? Ya va a salir próximamente, no me quiero adelantar, ya va a salir por el boletín y por los medios de difusión del llamamiento, por las distintas redes sociales, como acostumbramos a hacerlo. No recuerdo por dónde iba. La de charla la de... Cuando te pidió la botella de whisky. Ah, bueno. Gerardo, fuiste a buscar la otra botella, así que podemos seguir ahora. Bueno, muchas gracias. De paso aprovecho para hacer un lejaim para todos ustedes. Salud por la vida, como dijiste antes, cuando Exactamente. hablabas de Einstein. Bueno, quería comentar entonces, bueno, que se promulgó esto y vinieron allá más de 1000 personas. Lo había dicho esto ya. No todavía. Bueno, fue una concurrencia impresionante. Había gente en todas partes, en las butacas, en los pasillos, en la escalinata de la Pullman, en las butacas de la Pullman, en todos lados. Más de 1000 personas en un teatro de 900 localidades. Había gente por todos lados. Y sobre todo muchísima gente. En la presentación de Vinicius dijimos, entre otras cosas, el tema de Vinicius de Moraes es el amor. El tema con Vinicius es el amor. El amor a los pájaros, a las estrellas, a los caminos que nunca logran llegar a tocar el rostro azul del horizonte. El amor a la libertad, a la naturaleza, a la música, a la alegría, a la gente que él interpreta con sus voces y sus poemas. Para Vinicius, para poder identificarlo, es el amor al amor. Eso era, en nuestra opinión, Vinicius de Moraes. Durante la charla, él, en un momento de la charla, dijo de memoria en portugués un poema que yo mandé traducir. En la introducción al poema dijo: cuando advertí lo que había a mi alrededor, busqué más al hombre que a Dios. Y luego dijo de memoria este poema que lo hice traducir para publicarlo después en una revista. Lo voy a leer y con esto concluimos. El poema se llama Niño muerto en las laderas de Europreto. Quiero advertirles que Vinicius era un poeta excepcional, además de las canciones. Este poema no aparece en el libro donde se registran la mayoría de los trabajos poéticos de Vinicius. No ha sido incorporado. Pero bueno, le leo: Niño muerto en las laderas de Europreto. Dice así: hoy la pátina del tiempo cubre de otoño el cielo para tu entierro de angelito, niño muerto.
niño muerto en las laderas de Europreto. Acunan tus sueños esas viejas piedras entre las que avanza tu trémulo cajoncito, abierto, en blanco y rosa. No hay rosas para tu sueño, niño muerto en las laderas de Europreto. No hay rosas para colorear tu rostro de cera, tus manecitas en oración, tu rubio cabello cortado a ras. Abre bien tus ojos opacos, niño muerto en las laderas de Europreto. Por encima de ti el cielo es antiguo, no te comprende, pero pronto tendrás en el cementerio de la Merced de arriba caracoles y 100 pies de la tierra para jugar como gustabas en los baldíos de la vieja barraca, niño muerto en las laderas de Europreto. Ah, pequeño cadáver que contemplas el tiempo, qué dulzura la tuya, cómo saliste de mi pecho hacia esta negra tarde a llover cenizas. Qué miseria la tuya, niño muerto, qué pobrecitos los chiquilines que te acompañaban, empuñando flores salvajes en las laderas de Europreto. Qué vacío quedó en el mundo con tu ausencia. Qué silenciosas las casas, qué desesperado el crepúsculo deshojando los primeros pétalos de la tiniebla. Este es el poema, estremecedor, una Sí, maravilla, del entierro de un chiquito, pobre, miserable, en las laderas, en esa enorme cantidad de laderas donde viven y siguen viviendo. Es una manera de decir que viven miles de personas en Brasil. Termino diciendo que el término de que cuando concluyó la función nos fuimos los dos a un boliche, a un restaurante en la calle Libertad, a Edelweiss, porque estaba abierto toda la noche. En aquel entonces creo que sigue así. Pidió cerveza de a 2 balones, pedía. En realidad creo que pidió entre 6 y 8 balones, no los conté, pero una punta de balones. Yo recuerdo que tomé 2, él tomó varias más. En un poeta amigo, Juan José Ceceli, que trabajaba con nosotros en aquel entonces, escribió acerca de esta visita 2 párrafos que les leo y con esto concluyo. Ver al fundador de la bossa nova, esa dulce pesadumbre, esa melancólica hilacha musical, tierra dolorida, entrañablemente brasilera, popular, terrígena y por eso universal, que se mete en el alma como una cuña cariñosa, como un hilo de sangre para abrir una herida con forma de corazón enamorado. Y daba y doy también como bibliografía de todo esto que hemos dicho de Vinicius, escuchar La Garrota de Ipanema, escuchar La Felicidad, pero escucharla acompañado, no solos. Elijan a alguien que quieran, acompáñense y pongan esta música y van a tener, como lo tuve yo y como lo pueden tener ustedes, una experiencia extraordinaria. Bueno, concluyo con esto. Gracias por atender lo que tenía ganas de decirle. Y bueno, si hay alguna pregunta, sobre todo algún comentario, lo que quieran, estoy a disposición. Hay muchísimas, Gerardo. A ver, antes que nada, antes de las preguntas, te quiero tratar de transmitir la cantidad de comentarios que a lo largo de la charla se fueron suscitando. Por empezar, un agradecimiento especial por tus palabras iniciales respecto del llamamiento, en esto que hablabas de la creación, y te las agrupé, no voy a dar los nombres de quienes hicieron los comentarios. Es conmovedora la pasión con la que transmitís tus conocimientos. Es más, hubo una insistencia en poder dar pequeños cursos sobre cada uno de estos personajes que merecen una tarde cada uno. Se insistió sobre esta invitación
de la gente a querer escuchar estos cursos, elogian tu gran capacidad didáctica, tu gran capacidad de transmisión. Un aplauso especial de muchos y muchas compañeros por recuperar a Spinoza. Han dicho recién de ti, hombre de la modernidad, con la solvencia cultural renacentista. Admiración y respeto por tu persona. Con vos se aprende siempre. Todas estas palabras de elogio, respeto y emoción por haber compartido con vos esta tarde. No quería dejar de transmitírtelas porque fueron apareciendo a lo largo de tu ponencia en el chat del Zoom del llamamiento. Y ahora sí, las preguntas que fueron surgiendo. ¿Sí? Hay una pregunta que es, te piden especificar en qué año vino Einstein a Buenos Aires y por qué fue mal recibido por la Academia de Buenos Aires y de Córdoba. Bueno, él primero vino, como había dicho, invitado por la Asociación Hebraica y por la Universidad de Buenos Aires, que se incorporó después por pedido de Einstein. Einstein pidió que también que fuera una co-invitación entre la asociación, entre la institución judía y entre la Universidad de Buenos Aires, que lo había invitado años antes. Fue en 1925. Okay. Que llegó a Buenos Aires en el Cap Polonio. Yo he leído, también si quieren la busco otra vez, no recuerdo de memoria, pero bueno, la fecha exacta de la venida de Einstein a Buenos Aires fue el 25 de marzo de 1925 a las 2 de la madrugada en el barco Cap Polonio. En ese momento llegó a Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, el positivismo sigue ocurriendo. Representaba a la Academia de Ciencias en Buenos Aires y también en Córdoba. Y entonces, no es que refutaron, porque no la comprendieron, refutaron la venida de él y tratar de, cuando hablaba sobre la teoría de la relatividad, en lugar de escuchar y aprender, o en lugar de escuchar y entender lo que se decía, en lugar de hacerle preguntas y profundizar sobre esto y aclarar las cosas que no tenían claras, lo agredieron verbalmente, en forma, por supuesto, educada, no con palabras hirientes, pero no le dieron bola, no le dieron importancia a lo que decía y, y refutaron su presencia, no entendían cuál era el motivo por el cual él estaba acá en Buenos Aires. Ese era el punto de partida. ¿Para qué? ¿Para qué? Si acá la ciencia tenía un desarrollo ya lo suficientemente importante para no venir a decirles qué es lo que tenía, cómo tenía que pensar y qué es lo que tenía que decir. Esta es la síntesis de las cosas que le dijeron algunos de ellos, una minoría en la Academia de Ciencias y en Córdoba. Una minoría, porque después la mayoría de la gente que lo recibió y los intelectuales que estuvieron con él hablaron maravillas y se sintieron representados por semejante visita. Él dio 12 charlas en Buenos Aires que estaban programadas y además lo que hizo fue visitar, por ejemplo, Einstein estuvo en la sinagoga de la calle Piedras, de la sinagoga de los judíos marroquíes, que tienen les recuerdo, tienen un desarrollo independiente de Amia y Daya, tienen su propio cementerio, su propia manera de entender el judaísmo. Con respecto al judaísmo, Einstein pensaba como lo definió sin que uno conociera al otro, el maestro de Borges. Borges da como maestro a Rafael Cancinos Asens y dice que el judaísmo
puede definirse como de múltiples sinagogas. Dicho de otra manera, cuando hay dos judíos hay tres ideas, bueno, hay tres maneras de ser judío también. Esas son las ideas. Y en ese sentido, el judaísmo tiene una estructura que esto, en lugar de ser peyorativo, es una manera de demostrar que en su origen el judaísmo, más allá de la parte religiosa, hablo en su totalidad, en toda su totalidad, incluidos los religiosos, es profundamente democrático, más allá de algunas cosas que parecen que no, pero en su estructura de origen es un pensamiento democrático, cuando la palabra democracia ni siquiera existía en los diccionarios. Bien, te hago una pregunta. ¿Qué común denominador, si es que lo hay o no, vos dirás, te llevó a reunir a estos personajes que elegiste hoy para la charla? Sí, una de ellas es que a tres de ellos los conocí Sí, muy bien, muy bien. De Vinicius un poco más porque fue una noche nada más que estuve con él y ninguna otra cosa, aunque después volvió a Buenos Aires, pero eso es otro tema, y volvió a cantar, pero fue que los conocí a Borges, conocí a Ben Gurión, le di la mano a Ben Gurión porque él fue invitado por el Keren Kayemet cuando vino a Buenos Aires, aunque vino para estar con Borges, vino por su relación con Spinoza, yo lo conté todo esto, pero vino y habló en un acto, tengo la foto, la guardé, a ver acá está, a ver si la pueden ver. Esto es Ben Gurión, ¿se ve la foto? acercarla a Ponele donde sobre tenés tu esa. cara. Fíjate, Sobre tu cara. acercala donde está la lucecita que ves en tu monitor, que la Sí, lucecita está, ahí está, que está al lado del visor. Ahí se ve. exacto. Bueno, esto es Ben Gurión en el Teatro de la Hebraica. Estuvo una noche, porque cuando vino a Buenos Aires a verlo a Borges, que dieron una charla sobre Spinoza, Borges y Ben Gurión, le di la mano a Ben Gurión. No me puedo olvidar. Cuando yo dirigía el Teatro Shah, él llegó, le di la mano y lo acompañé para que se sentara donde lo estaban esperando toda esta serie de personas que estaban en el escenario del Teatro Shah entonces. Bueno, eso, los conocí a Borges durante más de 20 años. Lo íbamos a buscar con mi amigo Moisés Nucimoy, lo íbamos a buscar a la casa. Teníamos muy buena relación con él. Si hay tiempo, cuento una anécdota, si quieren. No Sí, sé, claro, por tenía favor. una anécdota con Borges. Una de las... Ah, que fue la última vez. La última vez que habló, la última vez quiere decir que habló en la hebraica, porque después se fue a Ginebra donde murió, ¿recuerdan? Ujú, Está enterrado allí. sí. Lo fuimos a buscar como siempre en la casa, yo entonces tenía un auto, un Renault 12. Lo fuimos a buscar ahí a la casa y entramos al auto, él se sentó adelante, Nucimovic atrás, y la anécdota es la siguiente. Yo le digo, tenemos un invitado especial para su charla, él iba a hablar sobre Spinoza. Eran los temas recurrentes, Spinoza, la ceguera, el judaísmo, la literatura, etcétera, etcétera. Y me dice, ah, qué bien, ¿a quién invitaron? Y invitamos a Baruch Spinoza, sin sorprenderse lo más mínimo, me dice, más y él va a venir, era seguro que iba a venir, sí, Spinoza va a venir. Ah, bueno, muy bien, me alegro mucho que venga Spinoza. Muy bien, ¿y quién? Y entonces, ¿usted conoce mi poema sobre Spinoza? Le digo, sí, conozco los dos poemas sobre Spinoza. Y él empieza a decir de memoria el poema más conocido,
que empieza con un verso que dice las translúcidas manos. Y entonces me dice, ¿usted sabe por qué yo puse las translúcidas manos? Y ahí casi paro el coche, me pongo colorado. Y le digo, no, la verdad que no lo sé. Pero usted me dijo que lo conocía el poema. Sí, pero esto no lo sé. Bueno, le voy a decir por qué puse. Porque Spinoza era tuberculoso y los tuberculosos tienen las manos poco translúcidas. Ah, bueno, bueno. Y sigue recitando el poema. Hay un momento que dice en el poema, como un agregado entre guiones, las tardes a las tardes son iguales. ¿Y usted sabe por qué puse esto? Y le digo, sí, sí, porque usted es ciego. Y entonces las tardes a las tardes son iguales. Ah, bueno. Bueno, ahí estamos, empatados, 1-1. Bueno, dígame, Gerardo, ¿quién me va a presentar? ¿Me presenta usted, Gerardo, o me presenta el nene? Nusimovich lo llamaban genéricamente el nene, era un artista plástico, un grabador. No, no lo vamos a presentar ninguno de nosotros. No, ¿qué pasó? ¿Quién me va a presentar? Y lo va a presentar tal representante de la institución. Ay, ajá, bueno, bueno, qué honor, qué honor. ¿Y quién es ese representante? Y lo nombro. Y le digo, ¿y qué hace? Me pregunta. Y es abogado. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿y qué? Ajá, bueno. Bueno, dígale que me presente y que se baje. Ah, bueno, bueno, se lo voy a decir. Y le dijimos, no le dije que estabas vos, Luis, porque si hubieras dicho, lo presentaba vos, esto no hubiera sido el problema. El problema era en ese momento, en esa circunstancia, y ocurrió que le dijimos a este señor que él quería estar solo en el escenario, que no sé si lo entendió o no lo entendió, pero bueno, así fue, esa fue la anécdota mientras lo llevábamos la última vez antes de irse a Ginebra, desde donde ya lamentablemente no volvió. Pero estuvo 20 años lo fuimos a buscar, primero a la casa de la madre y luego con la Kodama, que era una suerte de dificultad, esta señora, pero de todos modos era la mujer con la cual él vivía. Bueno, esto quería comentar la anécdota sobre Borges. Gracias, Gerardo, por compartirla con nosotros en esta tarde. Y te voy a hacer una pregunta más, que también tomada de las preguntas que está haciendo la gente. Hay una pregunta que dice, ¿cómo reactivar esa gran biblioteca y centro cultural que fue Hebraica? Y entiendo, puedo equivocarme, que no se trata de construir una Hebraica, sino que metafóricamente toma como referente a Hebraica para hablar de este centro cultural y bibliotecario para la comunidad argentino-judía y no judía también. Sí, a mí me resulta un poco, puedo contestar, pero me resulta difícil. Voy a contestar algo, ¿no? Pero me resulta difícil contestar esto, tomando en cuenta que yo me hice socio de la Hebraica en 1950, es decir, hace bastante. Mi padre me hizo socio y consiguió que un dirigente en aquel entonces, Leonardo Glucksberg, que usaba una virome verde, increíble para, para firmar, pudiera pagar las cuotas para ingresar a esa institución a la cual yo quería ir. Pero en ese sentido, que vuelva a ser el centro cultural es un problema múltiple que tiene que ver no con lo que le pasó a la Hebraica, sino lo que le pasó a la comunidad. Me refiero a los representantes de la comunidad. Para mi gusto, Hebraica sigue siendo, pese a que no es lo que era antes, la mejor institución judía actualmente. Pero más allá de eso, en la comunidad ocurrió que hubo un cambio de la representación. Fíjense que lo que nombraba yo de la Asociación Hebraica en aquel entonces cuando vino Einstein, y que eligen a Einstein para venir a la Argentina.
Era impresionante, era un acontecimiento en sí, provocaban acontecimientos, pero no en cualquier terreno, en un terreno cultural y humanista que tanto tiene que ver con la identidad judía. Esto ha cambiado en general. Si nosotros hablamos de la representación, bueno, les voy a contar a ustedes que tuvieron que fundar el llamamiento porque no había representación para nosotros, para tantos judíos, no había representación. Esto es increíble. Y este no es un dato cualquiera, es un dato de la historia de estos últimos años. Ustedes solo tienen 5 años, pero hace años que se padece. Miren lo que pasó con los atentados. Yo les recuerdo que Memoria Activa logró llevar a juicio a Rubén Baraja, que fue presidente, un hombre importantísimo y muy inteligente y muy culto. Y miren las cosas que hizo, de tal manera de ser cómplice directo de lo ocurrido para que no se investigara a la propia institución que fue donde se hizo el atentado. Es increíble todo esto. Pero si lo tomamos en cuenta, estamos también, que la hebraica padeció también en algún sentido estas transformaciones comunitarias, y aunque sigue siendo una institución con directivos dignos, con gente muy apasionada por el trabajo que hace, la comunidad en sí ha cambiado mucho y también ha cambiado la situación económica y los costos y lo que hoy supone hacer invertir en cultura. Fíjense que en los presupuestos de los distintos gobiernos, ni hablar de Macri, lo primero que hacen algunos gobiernos es bajar los presupuestos en educación y cultura, todo al revés, en lugar de pensar en el futuro, como si las leyes las dictara y las dicta el consumo en lugar del bienestar de la gente, que no es lo mismo. Bien. Gerardo, no voy a seguir con las preguntas que hay, traté de resumirlas en estas por el tiempo, siendo ya casi las 9 de la noche, son 9 menos 10. Siguen los agradecimientos por tu presencia hoy, por tu generosidad, por tu calidez e inteligencia en la transmisión de lo que has abordado desde los distintos personajes, tomando la importancia de la vida, la importancia de la transmisión, la resignificación en este ejercicio de memoria y no como un mero relato del pasado y de hechos. Así que en nombre de todos, todas, gran gracias. Si ahora sí quieren desilenciar los micrófonos, aunque se van a superponer todo lo que tiene que ver con el audio, no importa, Gerardo se lo merece. Vamos a abrir los micrófonos y un gran aplauso para Gerardo. Gracias, Pati. Bueno, muy bueno, gracias. Bueno, escucharlo otra vez. Bueno, gracias. Muy interesante, gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, maravilloso, hermosísima la charla. Hasta la próxima, Gerardo. Hasta la próxima. Gracias. Saludos, Gerardo, también socio de Hebraica. Gracias, Gerardo. Disfruta del whisky, viene bárbaro, disfrútalo ahora, merecidísimo. Bien, Diana. Y de un Garota de Ipanema, ya que estás con alguien a tu lado. También. Un dato de color que agrego yo, mi gato se llama Baruj Espinosa, mi hermoso gato se llama Baruj Espinosa, en homenaje Gerardo, a ese gran filósofo. Gerardo, muchísimas gracias. Gerardo. Muchísimas gracias de vuelta. Quiero contestarte algo, por favor. Sí, cómo no, adelante. Me tendrían que haber
dicho que esto iba a ocurrir para preparar el corazón. No estoy preparado para escuchar todo esto. Por favor, para mí el honor es mío, el placer de ver estos rostros. El honor es Para mí nuestro, un placer. es Un increíble. placer. Entonces me permito un abrazo enorme Qué lindo. con todos como si fuera una Te ronda. esperamos en otras actividades del llamamiento. Muy bueno. Es muy importante para nosotros tu presencia. Como decíamos en la calle cuando jugábamos a la pelota, cuando quieran y donde quieran. Perfecto, perfecto. Gerardo, Tomamos el siempre me acuerdo desafío. de los martes y jueves al mediodía de fútbol en hebraica. Ah, sí. Fútbol de salón, de los años Sí. 60. Exactamente, compañero, ¿cómo no? Jugábamos al fútbol de salón. Tenemos que armar un partidito, Gerardo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Le dábamos mucho respeto, ¿Por qué no? le dábamos pelota a la pelota. Mucho Cuando quiera y respeto. donde quiera. Hola, Gerardo. Te está hablando un ex socio de Hebraica. Nos encontramos, Oscar Kurla, nos Hola, buenas encontramos noches, una ¿cómo vez están? en una exposición de libros y pudimos estar. Yo estuve muchos años en Hebraica y Sí. activé mucho ahí y tuve el Me gusto de acuerdo. conocerte. No sé si te acordás de mí, Oscar Kurla. Me acuerdo Sí. perfectamente de vos. Perfectamente. Muchas felicidades y la verdad muy contento de haberte escuchado, como siempre, un genio en el intelecto. Gracias por tu aporte. Gracias, Gerardo. querido. Muchas Un beso gracias. y un abrazo muy grande. Chao. Gerardo, una vez más y ya nos despedimos. Gracias nuevamente. Gracias por tu calidez, por tu generosidad y por querer compartir con nosotros y con nosotras todo tu conocimiento. No cualquiera tiene esa generosidad de compartir y hacer circular lo que sabe y lo que conoce. Así que gracias de vuelta. Bueno, Y nos gracias a estaremos vos. viendo próximamente. Gracias a vos por la coordinación y gracias a Luis por la loca idea de invitarme. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Seguimos encontrando, nos seguimos encontrando en las distintas actividades del llamamiento que irán publicándose, como siempre, semana a semana, casi diariamente, de un tiempo a esta parte, y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. ¿Y viene a qué hora? Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Chao. Miércoles que viene a qué hora? El miércoles que viene es pares con pares a las 18:30. El Ok. otro miércoles, el 11, siguiendo con el ciclo de charlas, es a las 19. Perfecto. Ok, gracias. Chao, buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Hola, Ana.